tienes que tener cuidado. Entonces tú tienes que estar bien alerta, teniendo aquí, forzosamente aquí. Tienes que estar aquí con eso, con tu bata, por supuesto. ¿Sí? A veces la bata te ayuda porque te resbala el chiquitín, boom, se te cae. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Lo digo como broma, pero es anécdota. Entonces, sí tiene mucho que tener cuidado con eso. Pero librando el hombro posterior es cuando sale ahí la salida abrupta. Lo habitual, lo que debes de hacer es que salgan los hombros, tracciones un poquito al feto, ¿sí? Le pides a la paciente que puje, por supuesto. Cuando se vaya expulsando el feto a nivel de la vulva, ahí es donde tienes que liberar el cordón umbilical, ahí tienes que meter tu dedo y liberas el cordón umbilical para que no se tense. Y ya lo sacas, y ya sale prácticamente. Nunca, nunca, nunca habrá dificultad para sacar las piernas, jamás. Cabeza sí y hombros sí, jamás el cuerpo. Si ya salieron los hombros, ya no hay bronca, ya no hay manera de que se atore ese bebé. Y se los firmo, no hay manera. Saliendo la cabeza y los hombros, ya lo hicieron. O el bebé, ¿verdad? No hay manera de que se atoren las piernas, no hay manera de que nada. ¿Sí? Entonces ya eso ya es muy sencillo, por eso tienes que tener cuidado en pues, cacharlo. Entonces, ese es un problema. Hay un problema, una distocia. Me parece que distocia es todo aquello que complica el trabajo de parto en sí. Hay un problema que se llama la distocia de hombros. Es cuando son fetos grandes. Por eso tienes que valorar bien la pelvis antes. ¿Cabe o no cabe? ¿Sí? Si son fetos grandes, macrosómicos, cuando ya calculaste por ultrasonido y por Johnson, ese peso fetal estimado, y se chinga, está grande, pero si se atoran los hombros, ese es un problema. No. Está en la cabeza, sacas la cabeza, y hasta ahí llega. ¿Sí? Y si resulta que no calculaste bien el peso fetal, si resulta que no valoraste bien la pelvis, y es un feto enorme, y que se te atore, es lo peor. En lo personal, de las peores experiencias que yo he tenido en mi práctica clínica, ha sido una distosia de hombros. ¿Sí? Si tienes una hemorragia obstétrica, si tienes un desprendimiento de placenta, pues corre rápido, resuelve las cosas. Si el paciente te cae en paro, si lo que gustes y mandes. Yo, en lo personal, mi peor experiencia médica ha sido una distosia de hombros. Eso es horrible, porque sale la cabecita y no sale el cuerpo. No puedes regresar ese bebé, no lo puedes regresar. O sea, no puedes meter la cabeza otra vez para sacarlo por cesárea. No. Entonces, es muy traumático, es muy desgastante, es una de las peores distocias que existen. Hay muchas maniobras, como fracturar la clavícula de los bebés, como fracturar el pubis materno, como dislocar la articulación coxofemoral de la paciente. Cosas extremadamente extremas, valga la redundancia, heroicas, porque se hace eterno ese momento, ¿sí? Estás traccionando la cabeza, y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. Y para ti piensas que han pasado horas y van a lo mejor 10, 15 segundos, pero no sale, y no sale, y no sale. Y tienes que resolver, ¿sí? Desafortunadamente, en la distosia de hombros es cuando más hipoxias neonatales hay, cuando más daño cerebral del recién nacido existe, cuando más elongaciones del plexo del brazo, ¿sí? Del plexo braquial. Es lo más traumático que existe. Yo en lo personal, les repito, he visto muchas cosas y de todas las especialidades, pero la distosia de hombros es horrible. ¿La puedes evitar? Pues a veces sí. O sea, la intención es esa, calcular bien el peso fetal, ¿sí? Por Johnson y por ultrasonido, y valorar bien la pelvis. Si tus jugados los mides y no miden esos 11.5 centímetros y ves que no va a medir 10 centímetros ese conjugado, pues te va diciendo ahí que va a haber un parto difícil, ¿verdad? O sea, aunque la cabecita quepa, ¿sí me explico? Y si calculas un peso fetal estimado arriba de 3,500, ya lo vamos a considerar como macrosómico. Entonces, pues sí no tiene caso exponer a ese feto y a esa mamá a un traumatismo obstétrico. Entonces, pues sí, hay que evaluarlo. ¿Sí? Pero saliendo los hombros,
con el nacimiento de hombros el problema está resuelto. Y lo otro sale de manera muy, muy fácil. Entonces, hombro anterior hacia abajo, luego hombro anterior hacia arriba. ¿Sí? Ya, además, en este momento es cuando sacas más el cuerpecito del feto y liberas el cordoncito umbilical, metes tu mano por aquí y sacas el cordón umbilical para que no se comprima. A veces te das cuenta, por ejemplo, que el bebé tiene muchas secreciones. Entonces, aquí en este momento, y cuando sale la cabecita, es cuando les dije la vez pasada, cuando sacamos la cabecita, en este momento es cuando ya sale la cabeza, ahí es cuando aspiramos las secreciones. Se pone la perilla en ambas narinas del recién nacido ya, y expulsas todas las secreciones que puede haber en la narina y en orofaringe. ¿Sí? También abre la boquita con tu dedo y aspiras secreciones ahí en ese momento. ¿Sí? Ya después lo restituyes, primero lo aspiras. ¿Sí? Es esta, la limpieza nasofaringe. Obviamente la intención es disminuir la cantidad de líquido amniótico, partículas, sangre, lo que sea, evacuaciones de la mamá, todo eso. ¿No? Esto ayuda para que no haya tapones mucosos en la nariz del bebé. Porque al momento de tú sacar el hombro anterior y posterior, comprimes en la caja torácica del recién nacido. Empieza a tener ese estímulo de llanto, ¿sí? De hipoxia momentánea, y empieza a llorar, y ese estímulo hace que meta aire. Y si está obstruida por moco, por sangre, por meconio, pues va a batallar mucho el feto en ese sentido. ¿No? El recién nacido no hace caso. ¿Sí? A veces sacas a la cabecita y te das cuenta que trae una circular. La circular de cordón es que el de cordón se enreda en el cuello. A veces te das cuenta de eso. En ese momento es cuando tienes que liberarlo. ¿Sí? En ese momento cuando sale la cabeza y antes de liberar el hombro anterior, si te das cuenta que trae el cordón enredado, tienes que meter un dedito entre el cuello fetal del bebé y el cordón, sacarlo y liberarlo, quitarle esa soga, por así decirlo, que tiene ahí. Liberarlo, porque si lo tratas de traccionar con el cordón así, lo vas a provocar una ligera hipoxia. Entonces, en ese momento es cuando tú debes de liberar el cordón, cuando sale la cabecita. Si es que lo tiene, si no lo tiene, pues qué bueno. Ya que sale el bebé, sacas el bebé, lo sujetas aquí al bebé, tienes el cordón, no estirarlo mucho, no despegarse mucho de la mamá, porque si el cordón es corto, lo puedes lastimar, lo puedes arrancar. ¿Verdad? Entonces, no, darle cierto juego, cierto espacio al cordón umbilical entre mamá y contigo, ¿verdad? Que es un espacio cercano a 10, 15 centímetros, 20. Tú ya lo sacas y en ese momento, sujetando bien al feto, pinzas el cordón umbilical. ¿Sí? Ahí lo pinzas en ese momento. ¿Sí? Eh, Más o menos 5, 6, 7 centímetros de la superficie de la pancita del bebé, más o menos unos 5, 6, 7 centímetros ahí. O un poquito más, no importa. Ya cuando el pediatra, le pase el bebé al pediatra, si está muy largo el cordón, él se encargará de recortarlo, pero en ese momento tú lo pinzas de donde puedas en esa parte. No importa si está cercano a la placenta o si está cercano al abdomen. Ahí no importa. Ya el pediatra lo cortará de una manera más adecuada. Pero tú tienes al bebé aquí, pinzas ahí y pinzas dos lados. Y vas a cortar entre pinza y pinza. ¿Sí? Cortas entre pinza y pinza. Una parte de la pinza se queda con la mamá y la otra se lleva con el feto. Ya con el feto, con el recién nacido, cordón pinzado y pinza puesta, lo pasas al pediatra. Ya vendrán los manejos que le da el pediatra, ¿sí? Ya que todo lo que debemos de saber. ¿Sí? Pero en ese momento, ¿qué sigue después de esto? Bueno, ya lo pinzaste, ya te quedaste con la vulva y con el cordón umbilical saliendo y pinzado, ya está saliendo y entonces ahí empieza el tercer periodo del trabajo de parto. Ahí terminamos con el segundo periodo de trabajo de parto. El tercer periodo de trabajo de parto es el alumbramiento. Y en ese sentido, pues es el nacimiento de la placenta, así tenemos que hacerlo. Los alumbramientos
son espontáneos o dirigidos. Espontáneos, dirigidos o manuales. El espontáneo es dejar solito ahí, que la placenta termine por desprenderse, que eso es bien común y generalmente sucede así. El dirigido es cuando tú haces una ligera tracción del cordón umbilical pinchado. Comprimes el fondo uterino para evitar que tengas una diversión. Aquí está la placenta. Tiene dos tipos de desprendimiento, uno que es centrífugo y otro es centrípeto, es decir, puede que la placenta se desprenda del centro hacia la periferia o puede que se desprenda de la periferia hacia el centro. ¿Sí? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Por la cantidad de sangrado que existe? Si cuando estás tratando de favorecer el alumbramiento sangra mucho, quizá el desprendimiento fue periférico. Se desprende primero una parte de afuera, luego después de adentro. Pero si va desprendiéndose de adentro hacia la periferia, pues no va a sangrar. ¿Sí? Esos son los tipos de desprendimiento de placenta, Schultz y Duncan. Entonces les explico cuál es cuál. ¿Sí? Entonces tienes que hacer esa ligera tracción con tu mano derecha, contra mano contralateral. Vas a hacer una presión suprapúbica. Tus dedos los vas a clavar en esta parte de aquí, en esta parte que vemos aquí. Porque si hace una tracción muy forzosa, si hace una tracción muy fuerte, puedes invertir el útero. ¿Sí? Si la placenta está muy adherida y traccionas y traccionas y traccionas, puedes hacer que este útero así lo diviertas, lo imagines, ¿verdad? Como una naranja que le sacas para sacar los gajos, eso pasa. Y es una bronca, ¿verdad? Ocurre muchas veces. Entonces hay que tener cuidado con eso. La tracción es constante, pero sin ser enérgica, ¿sí? Y sujetando con tu mano contralateral por encima de la síntesis del pubis para apretar, que no se nos venga el útero, ¿sí? Porque si no lo haces, si no haces esa resistencia aquí, sí te vas a traer el útero y eso es peligroso, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver cuando la placenta se desprende? Hay un primer signo. El útero se hace grande, ¿sí? El útero empieza a distenderse un poco, pero se hace más firme, es una contracción fuerte, ¿sí? Puede haber sangre o no, depende de cómo se haya desprendido la placenta. Ya después de que la placenta se desprende, se separa por completo, ¿sí? El útero se hace más arriba, se hace más anterior y hacia arriba, eso es normal, ¿sí? Porque ya no está haciendo la tracción, ¿sí? Y obviamente el cordón tú sientes, cuando el cordón va saliendo y saliendo y saliendo y saliendo. Bueno, ¿qué tanto tiempo hay que esperar? ¿Qué tanto tiempo hay que saber si es una retención de placenta o no? En pacientes multíparas, a 20 minutos es el máximo que debemos de esperar. En pacientes primigestas, hasta 40 minutos podemos esperar. Es difícil que tardemos 20 minutos tratando de sacar esa placenta. El promedio de tiempo en el que la placenta, después de que nace el bebé y lo pinzas, se desprende de 1 a 3 minutos. Ese es el promedio. De todos los partos que existen en el mundo sin complicaciones, el promedio de desprendimiento de placenta es del 1 al 3%. Perdón, de 1 a 3 minutos. Pero estrictamente hablando, tenemos 20 minutos para multíparas y 40 minutos para primigestas. Si pasan 3, 4, 5 minutos, si no se ha desprendido, algo está pasando. ¿Sí? No, es difícil que nos esperemos 20 minutos a que ocurra. No es así. Les repito, la mayoría de los desprendimientos de placenta, la separación placentaria, del alumbramiento ocurre en los del primero al tercer minuto. Cuando ya pasan 4, 5, 6 minutos, algo está pasando, tendremos que ver qué ocurre, si está sangrando mucho la paciente, cómo están sus signos vitales, si si el útero está contraído, si está pasando oxitocina para contraerlo, varias cosas que tenemos que ver en ese momento. ¿Sí? A veces cuando pasan esos 3 minutos, 4 y no logra salir mucho la placenta, tienes que tú hacerlo manual, ¿sí? A veces tenemos que meter la mano vía vaginal y tratar de desprender la placenta a ver qué está pasando. Si los signos vitales están normales, si sientes que va a desprenderse un poco, si la placenta está bien, si no está sangrando, hazlo con calma, no urge que salga, no urge que salga, no urge. Cuando la placenta se empieza
a tener datos de acretismo, en los que se infiltra. Y la paciente se va a complicar, ocurre en ese momento. Sangra muchísimo. Entonces, ya tienes que actuar. Pero si la paciente clínicamente lo permite, puedes tener la paciencia del mundo para tratar de sacar la placenta. Estrictamente hablando, 20 y 40 minutos. Les repito, es difícil que dejemos a una paciente de 30 minutos a que se expanda la placenta. No ocurre, es extremadamente raro, así lo menciona solamente la literatura. Bueno, les repito, no debe forzarse la expulsión de la placenta, debe haber algo de compresión ahí, ¿verdad? Porque si le jalas muchísimo, si traccionas muchísimo, se puede invertir el útero y es un problema. Se llama inversión uterina. Y el útero está así, y hay maniobras para revertirlo, pero bueno. Muy bien. Entonces, es lo que les mencionaba ahorita, hacemos una tracción de la placenta y con la mano contralateral comprimimos suprapúbico para evitar que este fondo uterino se venga hasta acá, se haya una inversión uterina, ¿de acuerdo? Es una tracción leve y presión en la parte superior. Bueno, entonces hay que hacerlo con cuidado y cuando sale la placenta tenemos que revisarla. Ya que sale la placenta, les digo, aquí está pinzado el cordón, se hace una ligera tracción, y tracción, se tracciona. Con el cordón que dejaste pinzado con la parte materna. Esto ya es la parte, esto es la bolsa amniótica, es la placenta, es la parte fetal. Esto es lo que estaba, es la bolsa amniótica. Ya que saque la placenta, como vimos en el video que les puse de una de las cesáreas, saca la placenta, que es esta parte de aquí. Esta es la parte fetal, ¿sí? Esta es la parte que da hacia el interior. ¿Sí? Esto es lo que contiene líquido amniótico. Estas membranas las doblas y para distinguir esta parte de adentro, así como vimos en el video, deben de tenerlo por ahí guardado, para ver los cotiledones o la cara materna, el corio materno. Y tenemos que revisarla. Debe estar completa en cuanto a las membranas, que es toda la bolsa amniótica, y debemos tener prácticamente todos los cotiledones, que no haya un hueco en la parte del corio materno. Si se tardó mucho, si las placentas están incompletas, las membranas están incompletas, o el corion materno, que son los cotiledones, no están completos también, puede que haya habido algo de retención. Y entonces sí sería un problema porque la paciente puede estar sangrando en ese momento. Primero, en ese momento se puede complicar sangrando. Segundo, si no te diste cuenta y no la revisaste, la dejas así, pero si dejaste restos placentarios, si dejaste restos de membranas, pues puede infectar. Y una corioamnionitis, que es la infección del endometrio, una endometritis, es muy, muy peligrosa. Entonces sí tenemos que revisar y que la placenta esté completa en ese momento. ¿Se tiene? Okay. A veces les repito, no siempre sale la placenta solita, entonces sí hay que ir por ella. Hacemos tracción sin leve, metemos la mano hacia todo el útero y la sacamos, porque es una medida rápida, porque la paciente ya puede estar complicándose, la paciente ya puede estar sangrando, la paciente ya puede estar en estado de choque, puede estar sangrando muchísimo y tienes que ir por la placenta. ¿Sí? Y ahí te das cuenta qué tan adherida está. Y si está adherida a la placenta, bueno, ya es otro problema que después veremos. Alguna literatura habla del cuarto periodo, pero bueno, esto ya es el puerperio. ¿Sí? El puerperio es cuando pues, se valora cómo está el útero, si se contrae o no se contrae. Existe la posibilidad de que se utilicen uterotónicos posteriores al nacimiento. Estos uterotónicos, como hemos mencionado de la oxitocina, hace que el útero se contraiga de manera más enérgica. Aunque no le pongas oxitocina a la paciente, solito el útero se va a contraer, va a tener regresión. ¿Sí? Históricamente y de manera rutinaria, hemos utilizado oxitocina en el puerperio inmediato. Sale el bebé, sale la placenta, y en ese momento que sale la placenta empiezas a hacer una infusión de oxitocina para facilitar y favorecer y acelerar el proceso de contracción.
que solito se va a contraer, pero si no, bueno, sí puedes utilizar oxitocina. A la dosis hay muchos esquemas para utilizar. O a veces tienes que utilizarla forzosamente porque el útero no se ha contraído bien. Hay hipotonía o atonía uterina y es un gran problema. Entonces sí tendrías que utilizar oxitocina para favorecer esa contractilidad del útero, ¿no? Les repito, de manera histórica y rutinaria hemos utilizado oxitocina en el puerperio inmediato, pues para eh, asegurarnos de que ese útero va a estar bien contraído, ¿vale? Y que no va a sangrar. Estos son algunos uterotónicos que favorecen la contractilidad uterina. Los más utilizados son estos dos. Hoy en día hay un medicamento muchísimo más potente que se utiliza muchísimo, que se llama carbetocina. Y la carbetocina tiene 30 a 35 veces más fuerza contráctil. No sé si se ve aquí. Aquí está una ampolita que me robé ahorita. Bueno, es carbetocina, no se alcanza a distinguir, pero se llama carbetocina. La carbetocina es un uterotónico bien potente. Las ampolitas vienen de 100 microgramos y esa se utiliza en sustitución de la oxitocina. Si tienes una paciente con hemorragia, si tienes una paciente con el útero hipotónico o atónico, no funciona la oxitocina, ponle carbetocina. Y la carbetocina es súper potente. Hace el útero que se contraiga. Si no funcionó con carbetocina, no va a hacer nada médicamente hablando que lo haga que se contraiga. Y ya tendrías tú que utilizar técnicas antihemorragia, que ya veremos en su momento, ¿no? Pero es importante. Entonces, oxitocina, ergonomina, esto ya no se utiliza. Y, y en este caso la carbetocina, que es lo que más utilizamos ahora, ¿no? La carbetocina tiene una potencia casi 40 veces más que la oxitocina, ¿no? Son 100 microgramos, se pone en un bolo y se pasa directo. Lo diluyes en 100 mililitros y lo pasas directo y ve. ¿Sí? Y esto lo traigo siempre, siempre, siempre. Yo traigo una de estas en mi mochila. Yo traigo una mochila para todos lados. En esa mochila traigo suturas, traigo agujas, ya veremos. Y siempre traigo carbetocina porque es bien difícil conseguirla. No todos los hospitales lo tienen. Y la carbetocina tienes que tener a la mano porque te salva de muchas hemorragias. Oxitocina, bueno, lo que les decía. Y eso. Bueno. Eso a grandes rasgos todo lo que les decía del mecanismo de trabajo de parto, desde que el feto se encaja, movimientos cardinales y todo esto. Bueno, obviamente esto es práctico. Estamos viendo videos, es la única manera más o menos de que nos demos cuenta y que ustedes vean, eh, para que se den cuenta precisamente de cómo son la atención del parto, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo conforme tengamos el curso. Bien, vamos a otro tema. ¿Alguna pregunta de eso?
En la paciente que tengamos trabajo de parto, hay dos tipos de estudio que se van a hacer electrónicamente. Esto se llama cardiotocografía fetal. La cardiotocografía fetal consiste en dos grandes grupos de estudios. Uno es la prueba sin estrés y la otra es la tolerancia a la oxitocina. ¿Sí? Es decir, eh, tenemos que determinar para bienestar fetal, para determinar que un feto está bien y que la placenta sigue funcionando. Hay varios estudios, pero los más importantes es la cardiotocografía fetal. Y la cardiotocografía consiste en básicamente dos estudios. Uno es la prueba sin estrés y la prueba de tolerancia a la oxitocina. Solamente son esos dos. Prueba sin estrés o no estresante y prueba de tolerancia a la oxitocina. Son esos dos. ¿Qué diferencia existe básicamente? En que la prueba sin estrés o la prueba no estresante es una cardiotocografía sin contracciones uterinas. Y la prueba de tolerancia a la oxitocina, esa es con contracciones uterinas. Es la gran diferencia. Y cada una tiene sus revisiones y cada una tiene sus valoraciones. ¿Sí? Como les explicaba al principio, tenemos que ver cómo se comporta la contractilidad uterina, ¿sí? Para ver si tiene contracciones enérgicas o no, para ver si tiene contracciones que favorezcan las modificaciones del cervix o no. Estos cuates hicieron muchos estudios sobre la contractilidad uterina, ¿sí? Y definieron las unidades de Montevideo para ver cuánto. ¿Sí? Obviamente se miden en milímetros de mercurio, pero puede ser la unidad de Montevideo. Hay aparatos que te lo miden en unidad de Montevideo y hay aparatos que te lo miden en milímetros de mercurio. Entonces, y esta sí se saca las unidades de Montevideo. ¿Qué es esta, verdad? Es es el número de contracciones que se presentan en milímetros de mercurio y la multiplicas por el número de contracciones que tenía en 10 minutos para que más o menos te dé el número de unidades de Montevideo. ¿Sí? ¿Qué es el equivalente? ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, 3 contracciones en 10 minutos, cada una de 50 milímetros de mercurio, estas son 150 unidades de Montevideo. Necesitamos de 90 a 110 unidades de Montevideo para modificar el cervix, ¿sí? Y más o menos un promedio de 45 milímetros de mercurio en cuanto a mediciones para hacer modificaciones cervicales. Abajo de 45 milímetros de mercurio, abajo de 110 unidades de Montevideo, es difícil que se genere dilatación o borramiento. Más o menos es 45 milímetros de mercurio o 110 unidades de Montevideo para que sea una contracción adecuada, que genere modificaciones cervicales. ¿Sí? Antes de la semana 30, 31, hay contracciones, ¿sí? Que se llaman de Braxton y Hicks. Son contracciones fisiológicas, por así decirlo. El útero es un músculo y tiende a contraerse por estímulos externos o por movimientos fetales. Si el feto se mueve de manera enérgica, el útero se contrae. Si la paciente hace esfuerzo físico, abdominal sobre todo, pues el útero se contrae. Pero esas contracciones no deben de tener ni ritmo ni frecuencia y deben ser de baja intensidad. Y las contracciones que no tienen ritmo ni frecuencia y son de baja intensidad se conocen como Braxton y Hicks. Son contracciones, por decirlo, fisiológicas, que generalmente no pasan de 20 a 25 milímetros de mercurio, con 40 a 60 unidades de Montevideo aproximadamente. Esa es la gran diferencia de lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco y lo que quiero es que más o menos se entienda lo fisiológico ahorita. Bueno, es lo que les decía, un promedio de 110 unidades de Montevideo para que se contraiga, o arriba de 40 a 45 milímetros de mercurio para que provoquen contracciones y modificaciones, para que esas contracciones provoquen modificaciones cervicales. ¿Sí?
En cada contracción hay una bronca con el bebé, y en cada contracción hay una bronca con su respiración y con la circulación y con todo eso. ¿Sí? Habitualmente un bebé o un feto, cuando hay una contracción uterina, la respuesta normal al estímulo es la aceleración cardíaca. Ya lo veremos en el registro. Eh, y esto es normal, es decir, hay una contracción uterina y el feto detiene su respiración. No respira el feto, pero tiene movimientos de ampliación y ampliación. Obviamente no respira porque no mete aire, pero sí tienes movimientos de expansión pulmonar originados por el diafragma y los músculos intercostales. Pero cuando hay una contracción enérgica, cuando hay una contracción uterina enérgica, arriba de 40-45 milímetros de mercurio o 110 unidades de Montevideo, es tanta la contracción enérgica que el feto tiende a dejar de moverse. El feto se deja de tener esos movimientos de ampliación y ampliación. Es como si sostuviera la respiración un momento. Entonces, si una contracción adecuada tenga esas mediciones y dure un minuto, que es más o menos esto, el feto deja de distribuir esa sangre y tiene una respuesta metabólica fisiológica que es la taquicardia. Con cada contracción, el feto tiende a tener taquicardia. Y es una respuesta normal, así debe de ser. ¿Sí? Si cualquiera de ustedes se levanta ahorita y le da una vuelta corriendo a la mesa, tiendes a tener taquicardia. ¿Sí? Es una respuesta metabólica a la disminución de oxígeno. ¿Sí? Eso hace lo mismo el feto. ¿Sí? Con las contracciones o también cuando se mueve. Si el feto se mueve, pasa con cualquier ser humano. ¿Sí? Y son estos parámetros que vamos a ir viendo para que me entiendan cómo interpretar un registro cardiotocográfico. Porque el registro cardiotocográfico nos va a dar muchísimos datos de bienestar fetal. Si está o no el corazón funcionando bien, si está o no el cordón umbilical enredado, si está o no la placenta bien, si tiene o no tiene líquido amniótico. El registro cardiotocográfico, que es una serie de registro impreso o digital de cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal en relación a los movimientos y en relación a las contracciones. ¿Sí? Entonces, nos da muchísimos datos para pensar en eso. Pero para eso tenemos que ver cómo se comporta el feto con la contracción. Por eso este estudio, los registros cardiotocográficos se dividen en pruebas no estresantes y pruebas de tolerancia a la oxitocina. ¿Sí? Porque es muy distinto que un feto tenga desaceleraciones si no tiene contracción. Hay un tipo de desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que son fisiológicas, que ya las veremos, que se llaman desaceleraciones intraparto tipo 1 o desaceleraciones intraparto tipo 2. A veces es habitual que el feto en una contracción tenga bradicardia y que pase la contracción y empiece otra vez a normalizar su frecuencia. Ahí sí tenemos que analizar hasta qué tanta bradicardia se produce y qué tanto tiempo se prolonga. Entonces, son datos fisiológicos de la fisiología de la contractilidad uterina que repercuten en el feto. Y vamos a irlo viendo poco a poco. Esta nada más es la parte de la frecuencia, esta es la parte de la contractilidad uterina. ¿Sí? Esto que está aquí es un... Vamos a ver en el transcurso de las clases un registro completo. Esto nada más es de cómo se registra la frecuencia cardíaca, la intensidad de las contracciones, la actividad uterina. ¿Sí? Es un registro escrito en donde se hace muy común, como el papel que estaba viendo ayer en el video, es un registro fotográfico. La paciente, como tenía contracciones, pues es una prueba de tolerancia a la oxitocina. Entonces tiene que registrar la cantidad de contracciones que ocurran en 20 minutos, todos los registros, para que sean válidos y tengan significancia,
tiene que durar 20 minutos. Menos de 20 minutos no es significativo. Entonces, cada registro cardiotocográfico que se realice tiene que durar por lo menos 20 minutos. Primero. Segundo, la paciente tiene que estar en semifowler. Tercero, el decúbito lateral izquierdo. ¿Sí? Y cuarto, que no esté en ayuno. Para hacer un registro cardiotocográfico, tanto pruebas sin estrés como tolerancia a la oxitocina, tiene que estar en semifowler, en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Y que no tenga ayuno la paciente, porque si la paciente no tiene ayuno, perdón, tiene ayuno, o si no está canalizada, el feto está también en hipoglucemia y el feto no se mueve bien, entonces no es confiable. La paciente tiene que haber ingerido calorías, una ingesta calórica, para que sea confiable el estudio, y es un requisito. Por lo menos son esos 4 requisitos: que dura 20 minutos el estudio, que no esté en ayuno, que tenga una carga calórica, o si está acá en el hospital y no puede comer ahí, le pasas una carga de glucosa vía intravenosa para que tenga ese aporte calórico. Que está en semifowler, levantadita un poquito la paciente, y que esté en decúbito lateral izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué derecho no? Porque el útero, con sus dimensiones, puede comprimir el hígado. ¿Sí? Entonces la intención es que boca arriba tampoco, porque el útero provoca un síndrome de vena cava, comprime la vena cava y provoca hipotensión materna. Entonces tiene que ser en el decúbito lateral izquierdo para que sea confiable. ¿Sí? Y se conecta, ya lo veremos, pero se conecta un cablecito aquí y otro cablecito acá. Uno de los cables de un sensor va en el fondo uterino. Este va a estar grabando esta parte de aquí. Detecta las contracciones en milímetros de mercurio, o si tu cardiotocógrafo tiene un Montevideo, pues en un Montevideo. Todos tienen milímetros de mercurio. Y eso es lo que va registrando. Y aquí vienen unas graficaciones. Aquí vienen para decir si traen 5, 10, 15, 20, 50, 40 milímetros de mercurio. Tú te vas a dar cuenta cuántas contracciones se presentan por lo menos en 20 minutos y de qué intensidad son. ¿Sí? Para ver si tiene un trabajo de parto establecido o no tiene trabajo de parto establecido. Cuando es una PCS, esto que está aquí son contracciones imperceptibles o menores a 20 milímetros de mercurio. Puede tener varias durante 20 minutos, pero si son menos de 20 milímetros de mercurio, quiere decir que está en reposo o es no estresante, o es prueba sin estrés. Si sobrepasa los 20 milímetros de mercurio, ya tiene un ritmo y una periodicidad, entonces ya es una prueba de tolerancia a la oxitocina. ¿De acuerdo? Bueno, mañana vamos a seguir viendo el registro cardiotocográfico. Mañana les mando unos videitos. A lo mejor se los mando al chat, pero para que los tengan guardados y para irlos analizando. Pero seguimos viendo pruebas de bienestar fetal, y una de las pruebas de bienestar fetal es el registro cardiotocográfico. ¿Vale? Vale, pues. Ok, doctor. Nos vemos mañana si Dios quiere. Sí. Mañana. Mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Mañana.